Y por favor, les pido que me acompañen en oración para colocar este tiempo en las manos de nuestro buen Dios y que sea enviando nuestros corazones a entender su palabra, ¿cierto? Para que Él sea revelándonos su voluntad en esta mañana. Querido Dios y Padre eterno, te damos gracias en esta mañana porque sencillamente, bendito Dios, tú nos has permitido estar aquí, Padre. Tú eres quien ha movido nuestro corazón a poder congregarnos y la gloria es para ti por permitirnos tener un tiempo en meditar tu palabra. Te ruego, Señor, que seas tú utilizándome, Señor, para poder transmitir lo que tú quieres decirle a tu iglesia. Y te ruego, Padre, que no haya nada mío en esta predicación, sino que todo sea guiado por tu Santo Espíritu, Padre. Prepara nuestros corazones, Dios, para entender y comprender las verdades que allí están guardadas y que, bendito Dios, nosotros podamos llevarla por medio de tu Santo Espíritu al diario vivir de nuestra práctica, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, mis hermanos, ya en la recta final del libro de Romanos, ya estamos a puertas de terminar este libro y damos gracias a Dios porque es un libro que tiene una enseñanza muy profunda, un fundamento doctrinal, pero a la vez también exhortaciones prácticas, ¿cierto? Y en estos momentos vamos a estar nosotros en el capítulo 15, de los versículos 14 al 21. Y no pasa, o no está perdido. Y bueno, en esta mañana le coloqué un título al mensaje y es un ejemplo de servicio y misión, porque esto va más enfocado a nosotros como creyentes, a nuestra vida como ejercicio diario, ¿cierto? Y es un propósito de Dios por medio del apóstol recordar al creyente cuál es su responsabilidad frente al mundo, ¿sí? Y nosotros tenemos esa responsabilidad de manifestar de que somos hijos de Dios por medio del servicio que damos diariamente, pero a su vez también la misión que tenemos, que es el ministerio que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, independientemente si nos paramos en un púlpito a llevar el mensaje. Todos tenemos la responsabilidad de una misión, que es predicar el Evangelio, donde quiera que vayamos, ¿cierto? Ahí podemos ver claramente una persona que en su diario vivir manifiesta un ejemplo de servicio, apoyando a una persona con discapacidad o de mayor edad, pero a la vez también tiene un ejemplo de que está a cargo de un ministerio, ¿sí? Y es el ejemplo que él en su diario vivir da a las personas que están a su alrededor. Yo sirvo, pero a la vez también tengo un propósito: llevar el mensaje que Dios me ha dado. Y bueno, a lo largo del del libro de Romanos, como lo hemos visto, nosotros en los primeros 11 capítulos, voy a hacer un breve recuento, vimos doctrina fundamental del apóstol, ¿cierto? El apóstol dando una doctrina profunda, donde está cimentada la fe, donde está puestos nuestros ojos y en quién creemos, del capítulo 1 al 11. Y a partir del capítulo 12 hasta el versículo 13 del capítulo 15 que expuso el hermano William la semana pasada, fueron exhortaciones prácticas en nuestra vida cotidiana. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer como creyentes? ¿Cómo vivimos? Y a partir de este momento, el apóstol entra a una parte fundamental que es manifestar cuál es su ministerio y de qué manera debe ser llevado, ¿cierto? Teníamos 3 puntos importantes en los primeros 13 versículos, los cuales son que es la manifestación de soportarse unos a otros, entre hermanos también, el ejemplo del Señor Jesús y la inclusión de nosotros los gentiles dentro del propósito de Dios. Y a partir del versículo 14, el apóstol Pablo describe su ministerio como una ofrenda. Él se presenta como una ofrenda delante de Dios, ¿cierto?
y que su llamado apostólico se ofrece como un sacrificio hacia Dios. O sea, todo lo que Él es fue ofrenda dada a Dios, ¿sí? Y quiero que pensemos en algo importante, y es en esto, que el verdadero siervo de Cristo tiene un propósito específico, o propósitos específicos: vivir para edificar a otros, glorificar a Dios en todo lo que hace y extender el Evangelio con humildad, pasión y un propósito. Como creyentes tenemos que tener esa meta, esa visión como creyentes, ¿sí? Porque nosotros fuimos recibidos por gracia de parte de nuestro Dios, ¿sí? Y nuestro propósito es también transmitir esa gracia a los demás. Entonces, debo ser un instrumento en las manos de Dios para edificar a otras personas, pero también para dar gloria a Dios por todo lo que yo hago, y el propósito fundamental de compartir el Evangelio donde quiera que vaya, ¿sí? Porque es mi misión, esa es la gran comisión y esa es la responsabilidad que Dios nos ha dado a todos los creyentes. Ninguno se escapa de esta responsabilidad. Todos fuimos llamados a predicar la buena noticia. Entonces, tengamos esa idea presente, porque eso es lo que el apóstol nos va a mostrar a lo largo de estos pocos versículos, ¿cierto? Y podemos entender que el ministerio que el Señor nos entrega a nosotros debe ser presentado delante de Dios con un olor grato a nuestro Señor Jesús. Y quiero que pensemos en algo. Imaginemos que ingresamos a una cocina de un restaurante internacional y sentimos un aroma agradable en lo que se está cocinando. Sabemos que hay algo especial que se está haciendo en la cocina. Aún no hemos visto los platos, aún no hemos visto la comida, pero sentimos ese aroma. Y ese aroma nos envuelve y ese aroma nos dice: hay algo bueno que se está haciendo. Podemos pensar que el ministerio del creyente es así. Nosotros no estamos presentados por las cosas que hagamos o manifestemos físicamente, sino que todo nuestro entorno, toda nuestra vida debe emanar un olor grato a Dios, ¿cierto? Nosotros debemos tener ese aroma espiritual que toca a las vidas que están a nuestro alrededor. Así como un plato de comida bien preparado, pues nos va a traer a que nosotros nos den deseos de comérnoslo. Así debe ser el aroma que nosotros emanamos frente a las personas de nuestro entorno, para que ellas sientan ese deseo también de poder conocer de qué estamos hechos nosotros o de qué estamos rodeados, ¿cierto? Y pensando en esto, es donde el apóstol presenta en Romanos 15 del 14 al 21, pues el apóstol, quiero que tengamos claro, no está presumiendo sus logros. Él no viene a presentar los logros que ha alcanzado en su ministerio. Él viene a presentar un ministerio como una ofrenda a Dios, ¿cierto? Cuyo propósito es un sacrificio vivo de olor grato a nuestro buen Dios. Y asimismo podemos pensar, actualmente muchos líderes de iglesias lo único que buscan es reconocimiento personal, y la gloria de Dios queda a un lado, ¿sí? Pablo acá nos viene a mostrar que el verdadero ministerio no se basa en la autopromoción, sino en entregar su vida como una ofrenda de sacrificio vivo y agradable a nuestro buen Dios. Que asimismo, teniendo la posibilidad de impactar vidas a su alrededor, estas también sean ofrecidas delante de Dios con un olor grato a nuestro Señor Jesús, ¿sí? Ahora bien, en estos momentos vamos a desarrollar 4 puntos importantes que el apóstol nos deja en estos 8 versículos. Y el primero de ellos es que el ministerio no es una imposición, sino que es edificación. Y vamos a leer Romanos capítulo 15, versículo 14.
Lo voy a hacer de la Nueva Traducción Viviente y dice la palabra de Dios. Mis amados hermanos, estoy plenamente convencido de que ustedes están llenos de bondad, conocen estas cosas también, que pueden enseñárselas unos a otros. El apóstol está afirmando acá que el creyente en Roma es maduro, ¿cierto? Lo primero que él manifiesta es que está plenamente convencido de ello, que ellos están fundamentados en la verdad, pero que no lo hace como manera de halagar al creyente, sino de pronto como manteniendo un tono más bajo, porque él viene exhortando digamos que la exhortación no es un regaño, pero sí es una instrucción clara, ¿cierto? Y él quiere bajar un poco el tono porque pues ya ha venido exhortándolo a lo largo de varios versículos, y en estos momentos tiene algo más que decirles, pero ya no quiere ser como cansón, digámoslo de esa manera, ¿cierto? Y por eso él les dice: estoy plenamente convencido de que ustedes conocen la verdad y que están llenos de bondad. Y por eso él les manifiesta que de esa manera amorosa les dice: paso a decirles lo siguiente, y eso se da en los versículos que vienen del 15 en adelante. Sin embargo, el apóstol no lo hace porque dude de ellos o dude de su fe, ¿cierto? Él no lo hace de esa manera, él lo hace sencillamente porque esa es su responsabilidad y ese es el ministerio que Dios le ha dado: velar por el creyente, o sea, por sus discípulos en este caso, ¿cierto? Entonces podemos ver que él es responsable de la administración que Dios le ha dado, y por eso lo hace, y por eso es enfático, y por eso es reiterativo en cada uno de los versículos y en todo lo que les dice, ¿sí? Ahora, podemos entender que el liderazgo no se basa en imponer la autoridad, y es por eso que el apóstol en el versículo 14 les habla como mis amados hermanos, y no le da una instrucción directa o un regaño, sino que les manifiesta el amor como sinónimo de ¿qué? De un liderazgo espiritual maduro que no se basa en imponer la autoridad, sino que se basa en afirmar y ayudar a fortalecer lo que Dios está haciendo en esa persona. El verdadero liderazgo que Pablo nos muestra aquí está basado en el amor, en la guía, en la instrucción. Por eso, si recordamos, lo primero que vimos de nuestra idea es edificar a otros. No se trata de subyugarlos, no se trata de obligarlos, sino de ayudarlos a crecer y ayudarlos a identificar esos dones y talentos que Dios en su misericordia les ha regalado, para que ellos puedan crecer y asimismo pueda crecer la obra de Cristo. Porque un creyente edificado pues hace que la obra de Dios siga creciendo aún más. Amén. Por lo tanto, podemos nosotros considerar que el discipulado no se trata de ser un líder, ¿sí?, sino se trata de una comunidad. Cuando nosotros somos parte de una iglesia madura, cimentada en la fe, los unos a otros estamos en la capacidad de apoyarnos, amonestarnos, ¿cierto?, exhortarnos. Si de pronto vemos algún hermano en alguna debilidad, pues cada uno de nosotros, creyentes maduros que pertenecemos a una congregación que está cimentada en la verdad de Cristo, tenemos la capacidad de ayudarle a crecer también, y ayudarle a tomar decisiones en su vida y apoyarle en las necesidades que pueda tener. Consideremos como ese entrenador que no toma a sus atletas a regañarlos y a imponerles las normas para que ellos rindan, sino que simplemente él guarda silencio, observa, corrige, pero a la vez también celebra cuando hay logros. Y cuando hay debilidades o hay deficiencias, sencillamente él les da instrucciones de mantenerse enfocados, ¿sí? Es esa persona que está ahí para apoyar de la mejor manera y para poder guiar en el crecimiento y en el desarrollo de la vida del creyente. No simplemente imponer, ni simplemente también dar órdenes,
¿sí? Eso se basa en lo que es la madurez espiritual, y esa es la primera parte que el apóstol nos habla, porque él reconoce la madurez de cada uno de ellos y que cada uno de ellos tiene la capacidad de poder ayudar a crecer a otro, pero se lo habla en amor, no como imposición, sino como amonestación en amor, para que puedan crecer y puedan ser edificados, ¿sí? Y eso es lo que el versículo 14 nos describe. Por eso el versículo 14 nos habla de que no es una imposición el ministerio, sino es edificación de la obra de Cristo, trabajar para el crecimiento del Evangelio. Y seguimos adelante, y nuestro segundo punto es que el llamado ministerial es de gracia, no de mérito. En términos generales, lo que el apóstol nos dice en estos dos versículos es que todo viene de Dios para su servicio. No hay nada de Él que pueda aportar al crecimiento, sino simplemente la obra de Dios que está haciendo en su vida. Y vamos a leer el versículo 15 y 16, si de pronto algún hermano puede hacerme el favor de leerlo. Aún así, me atreví a escribirles sobre algunos de estos temas, porque sé que lo único que necesitan es recordarlos, pues por la gracia de Dios, soy un mensajero especial de Cristo Jesús, enviado de Cristo Jesús, enviado a ustedes, los gentiles. Les transmito la buena noticia para presentarlos como una ofrenda aceptable a Dios, hecha santa por el Espíritu Santo. Amén, hermano. Muchas gracias. Y hay algo importante que resaltar en estos dos versículos, y está en el versículo 16. Lo primero que Pablo se presenta es como un mensajero especial del Señor Jesús, ¿cierto? La Nueva Traducción lo describe, la Nueva Traducción Viviente lo describe de esa manera, aunque en otras versiones se muestra que es ministro o sacerdote, pero en estos momentos la versión Nueva Traducción Viviente dice mensajero especial, o sea, esa persona que es simplemente una herramienta de Dios, ¿cierto? Y él no se presenta como jefe para imponer, sino que él se manifiesta como un mensajero, como ese amigo que Dios ha enviado para poder ser de apoyo para el crecimiento. Sí, pues su llamado es presentar a los gentiles como una ofrenda aceptable a Dios, y eso está en la parte final del versículo 16, cuando dice: la buena noticia para presentarlos, les transmito la buena noticia para presentarlos como una ofrenda aceptable a Dios, hecha santa por el Espíritu Santo. El apóstol había entendido que realmente no había nada de él para aportar a la obra de Dios, que simplemente él estaba siendo utilizado por nuestro Dios para poder llevar ese mensaje y que ellos pudieran creer, y que asimismo también pudieran ser edificados y pudieran ser presentados delante de Dios. Y por eso yo les manifesté al principio que es ese aroma que está a nuestro alrededor, que impregna a las personas y que invita a las personas o seduce a las personas para que ellas puedan tener ese deseo también de participar de esa gracia, ¿sí? Ahora bien, nosotros podríamos pensar, pero ¿cuáles ofrendas? ¿Cierto? En el Antiguo Testamento, ¿cómo estaba descrita la ofrenda? Que tenía que ser santa, que no tenía que tener defecto, que tenía que ser totalmente pura, sin mancha, ¿cierto? En el Nuevo Testamento, la ofrenda, el Señor Jesús, sin pecado, sin mancha, ¿cierto? Y nosotros, ¿cómo debemos ser? Seguir el ejemplo del Señor Jesús. También, sin mancha, sin defecto, sin falta. Y es eso que en nuestro diario vivir nosotros tenemos que transmitir. Esa verdad de Cristo, ese ejemplo del Señor Jesús. ¿Para qué? Para que las personas que están a nuestro alrededor puedan impregnarse de ese aroma. Y hay una verdad importante acá, y es que Dios nos llama a servir, no como expertos religiosos o profesionales en la religión, sino Él nos llama a servir como ministros espirituales que llevan frutos vivos de olor grato a Dios. En otras palabras, no somos aquellos que se la pasan comiendo la Biblia todo el tiempo,
y que sus vidas son totalmente diferentes a lo que aprenden o a lo que predican, sino son esos que toman la porción de la palabra y se alimentan de ella, y por medio de ese alimento yo puedo transmitir en mi vida diaria lo que Dios ha hecho y ese alimento que Él me ha dado. ¿Sí? Y es ese ejemplo que el Señor quiere que nosotros podamos entender en este versículo de Pablo. Ahora bien, Pablo ve su visión no como una tarea de funciones, ¿sí? No como aquel que delega o aquel que impone o aquel jefe que organiza, sino como un ofrecimiento vivo a Dios. Todo lo que es Pablo, él nos lo describe allí como esa ofrenda que yo quiero darle a Dios por amor, por la gracia que he recibido de Él, ¿cierto? Donde cada convertido que es por medio de la predicación del Evangelio, es una ofrenda que Él presenta delante de Dios Santa. Así que cada persona a la cual nosotros le hayamos predicado el Evangelio y esta persona haya tomado la decisión de seguir a Cristo, es una ofrenda que nosotros damos a Dios, porque es nuestra vida trabajando para Él, para su obra, ¿cierto? Ahora bien, nosotros no podemos pensar que nuestro ministerio debe estar centrado en nosotros. El ministerio que Dios nos ha dado es presentar vidas a Cristo, llevar el Evangelio. Ese es el ministerio del creyente. Sí, si bien es cierto, tenemos que comportarnos de una manera honrosa, ¿cierto? Modesta y que glorifique a Dios. Pero aún más importante es que trabajemos para el Señor, llevando el mensaje de salvación para que otras vidas puedan ser alcanzadas. Y ese es el propósito que el apóstol presenta en este punto número 2. Y por eso dice que el llamado ministerial es de gracia, porque lo hace solamente Dios, Cristo y el Espíritu Santo, ¿sí? Y no hay mérito en Él, porque su trabajo simplemente es ser utilizado por Dios para llevar el Evangelio. Que tiene capacidades, que tiene dones, que tiene talentos, sí, pero todo eso fue dado por Dios. Y ellos y nosotros tenemos la responsabilidad de trabajar para el Señor, más que en cualquier otro lugar, más que en nuestra profesión. Incluso dentro de nuestras labores cotidianas, debemos trabajar para Dios, porque debemos presentarnos como ofrendas vivas delante de Dios para poder alcanzar a otros y que otros puedan alcanzar la gracia. ¿Sí? Y eso es lo que el apóstol nos viene desarrollando en estos 2 versículos. Y la verdad aquí es que Dios nos llama a servir como expertos religiosos o profesionales religiosos, sino como ministros espirituales que presentan frutos vivos de olor grato a nuestro buen Dios. Y seguimos avanzando con el punto número 3. Y el punto número 3 nos habla que el poder del ministerio viene del Espíritu y no del hombre. En otras palabras, Dios es el que hace la obra, nosotros no. ¿Sí? Vamos a leer el versículo del 17 al 19 y un hermano, por favor, que me ayude a leerlo. Tengo pues de que gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Amén, así es. Entonces el apóstol nos permite poder ver que lo primero que nos muestra es que él no presume de sus logros. El versículo 17 nos dice: así que tengo razón de estar entusiasmado por todo lo que Cristo Jesús ha hecho por medio de mí. Pablo se gozaba el ser utilizado por Dios, ¿sí? Él se regocijaba al momento en que Dios lo utilizaba como un instrumento para llevar el Evangelio. Y Pablo se sentía gozoso en saber de que Cristo estaba haciendo la obra y que todo el mérito era para él, para Dios obviamente, y no para él, ¿sí? Ahora bien,
él enfatiza que todo lo que logra, la obediencia, las señales, los milagros que están descritos aquí en el versículo 18, ¿sí? Todos han sido por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. ¿De dónde viene el Espíritu Santo? Obviamente, de Cristo, de Dios. Él nos los ha dado. Entonces, todos esos prodigios que Pablo logró hacer y todo ese mensaje que pudo llevar es porque el Espíritu estaba obrando en su vida. Y él se dejaba trabajar por el Espíritu. Él no se oponía a nada de lo que Dios quería, ni nada de lo que el Espíritu le guiaba a hacer, ¿sí? Ahora tenemos también la oportunidad de entender que un ministerio eficaz, y la palabra eficaz es algo certero, algo productivo, ¿cierto? Algo que crece y avanza, no que se estanca, ¿sí? No es por mérito propio, ni por nada de lo que nosotros podamos lograr o hacer. Es la eficacia la que depende solamente del poder del Espíritu de Dios. Cuando nosotros podemos lograr que nuestro ministerio o el ministerio que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros sea eficaz, es porque sencillamente nos dejamos trabajar por Cristo, por medio de su Santo Espíritu, que nos guíe, lo que nos pida hacer, pues eso hacemos, y no oponemos resistencia, si nos dejamos trabajar y moldear por medio del Espíritu de Dios, y que no depende sencillamente de nosotros. No hay estrategia humana en eso, sino la obra de Dios en nuestra vida por medio de su Espíritu, ¿sí? Y es una verdad que podemos ver aquí, donde dice: el verdadero fruto de nuestro ministerio no se mide en números, en cuántos miembros he traído a la iglesia, en cuántas personas se han convertido al llevarles el Evangelio, sino depende o se da de mi obediencia y transformación. El verdadero ministerio eficaz empieza en mí, cuando me dejo transformar por Cristo, ¿cierto? Cuando soy obediente a lo que Él me pide y cuando hago su voluntad y me someto a su autoridad. Y a partir de ese momento, el ministerio que nos entrega Dios empieza a ser transformado y empieza a ser eficaz. Y eso es lo que el apóstol está diciendo en estos dos versículos, que todo el mérito es del Espíritu Santo, porque es la obra que Él ha permitido que se haga. O sea, que el Espíritu Santo está trabajando y Pablo ha permitido que Dios lo haga. A veces somos resistentes a eso. A veces no nos dejamos llevar por el Espíritu. A veces simplemente pensamos que podemos hacer lo que es correcto. Pero ¿realmente estará siendo eficaz mi ministerio? El apóstol Dios nos deja ver por medio del apóstol que eficaz es cuando nosotros nos dejamos guiar totalmente por el Espíritu de Dios y cuando nosotros nos dejamos moldear por Él, ¿cierto? Ahora podemos ver que les voy a poner un ejemplo para este punto, y lo tomo de un ejemplo que di anteriormente. Es esa lámpara que, si bien es cierta, tiene un acabado espectacular y obviamente tiene un diseño exclusivo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Por sí sola ella no va a alumbrar. Ella tiene que estar conectada a una fuente de energía para que pueda poder mostrar lo bonita que es esa lámpara. Así somos nosotros, debemos estar totalmente alineados a la voluntad de Dios, guiados por su Espíritu Santo, para poder reflejar lo que Él está haciendo en nuestra vida, ¿sí? Él nos está moldeando y Él nos está transformando, y nosotros debemos dejarnos moldear y transformar por su Espíritu, porque es la única manera que nosotros podríamos llevar a dar el resplandor o la luz de Cristo en nosotros. De lo contrario, no lo podemos hacer. Simplemente vamos a hacer ese instrumento bonito, con aspecto agradable, pero no más, ¿cierto? Que no sirve de nada, como esa lámpara que desconectamos de la energía. No nos sirve de nada. Así es una vida que está apartada y que no está guiada por el Espíritu Santo de Dios. Y por eso nos lleva a pensar en que muchas veces podemos considerar: ¿de dónde depende mi ministerio? ¿De las fuerzas
que tengo o del poder de Dios que está obrando en mi vida por medio de su Espíritu? ¿Cómo estoy sirviendo yo? ¿Sí? ¿Cómo sirvo? ¿Con mis fuerzas? ¿Con la capacidad que creo tener? ¿Con mis actitudes? ¿Con mi atributo? ¿O sencillamente estoy dejando que Dios sobre y ahí sí empiezo a trabajar para el Señor y muestro su obra en mi vida? Pensemos en eso, porque realmente el propósito del Señor es llevarnos a considerar cómo le estamos sirviendo y de qué manera lo estamos haciendo, si en nuestras fuerzas o totalmente guiados por el Espíritu. Y ese es el resumen de estos 3 versículos que el apóstol nos dice, cuando el ministerio proviene del Espíritu de Dios y no del hombre. ¿Sí? Y ya para ir terminando, Pablo nos presenta un 4º punto, y es que él tiene una visión estratégica del Evangelio. Pablo no se quedaba quieto. Pablo era un hombre que era inquieto y que le encantaba hacer viajes misioneros, ¿cierto? Con el único propósito de llevar el mensaje del Evangelio. Y eso lo podemos ver en los versículos 20 y 21. Dice la palabra de Dios, lo voy a hacer de la Nueva Traducción Viviente. Mi gran aspiración siempre ha sido predicar la buena noticia donde nunca antes se ha oído el nombre de Cristo, y no donde otro ya haya comenzado una iglesia. He seguido el plan que mencionan las Escrituras, donde dice: los que nunca se enteraron de él verán, y los que nunca oyeron de él entenderán. Pablo nos deja claro un propósito aquí en estos 2 versículos, y es predicar el Evangelio en lugares que no han sido alcanzados. ¿Sí? Su ministerio era la evangelización, era abrir caminos. Pablo era un visionario del Evangelio y siempre tenía en mente llevar el Evangelio a cada lugar donde él iba. ¿Sí? Él no quería, el versículo 20 nos habla de que él no quería hacer la obra donde ya había sido conformado una iglesia. O sea, él no quería cimentar donde ya hay cimientos. Él quería ser esa persona que llevaba el mensaje del Evangelio, la buena noticia, donde no había persona que lo haya llevado antes. Y ese era su propósito. Él tenía una visión, él tenía una estrategia. ¿Sí? Dios revela que la visión del reino no es repetir lo que ya está hecho. Eso es lo que nos dice esta palabra. No es repetir lo que ya está hecho, sino abrir nuevos caminos, ¿sí? Para que otros vean y entiendan el Evangelio. ¿Sí? Ese es el propósito del creyente, tener una visión objetiva y clara de cuál es la misión: predicar el Evangelio donde quiera que vaya, abrir caminos. ¿Sí? Y hay una verdad que es muy importante, y es que el corazón de Dios late por los que aún no han oído, y es por eso que Él no ha regresado todavía. Sencillamente quiere que más le conozcan. Y la estrategia de Pablo es esa, un objetivo claro: predicar el Evangelio donde quiera que vaya. Si me voy para Aruba, pues allá predico, ¿cierto, hermano? ¿Leito? No, mentiras. Sí, donde quiera que vayamos, ¿cierto? Para Barbosa, para allá, para Cocontá, para todo, para Villavicencio, cada lugar donde vayamos, tenemos que tener ese objetivo claro, que es predicar en Estados Unidos, allá también, ¿cierto? Carolina del Norte y del Sur. ¿Ah? Sí, ese es el objetivo y esa es la visión que el apóstol nos muestra en esta porción de la palabra. Que no tratemos de cimentar donde ya hay cimientos, sino tratemos de abrir caminos con un objetivo claro, y es llevar el mensaje donde no ha sido llevado. ¿Sí? Y son estos 2 versículos como parte final de su presentación en estas
en estos 8 versículos. Y es por eso que esta idea es para que meditemos en ella. El verdadero siervo del Señor o de Cristo vive para edificar a otros, dar gloria a Dios y extender el Evangelio. Ese es el propósito del creyente, y eso es lo que en resumen nos deja este corto pasaje que el Señor nos presenta por medio de Pablo en esta parte de la carta a los romanos. Ahora bien, ¿será que estamos dispuestos de ir a donde nadie ha ido? Es un reto para cada uno de nosotros irnos para San José de Guaviare, Pamitú, Pavichada, lugares bastante difíciles para una persona como la de nosotros que vivimos en ciudad, ¿sí? Pero es verdaderamente donde el Señor requiere que vayamos, y eso es preparar un corazón para servirle. Y la única manera de preparar ese corazón para servirle es dejando que el Espíritu Santo de Dios sobre en nuestra vida. Es salir de nuestra zona de confort para incomodarnos en llevar el Evangelio, ¿sí? Ahora bien, Pablo no termina esta sección. Pablo muestra en esta parte de la sección una visión audaz, y es predicar la buena noticia, ¿sí? Ahora bien, él no dice que no, o sea, él no quiere cimentar donde ya ha hecho el trabajo, él quiere ser un pionero. Pablo tenía esa visión, ser pionero, ser el primero en llevar la buena noticia, y ese es un deseo ferviente que él sentía, porque sencillamente estaba siendo guiado y movido por el Espíritu Santo, y eso lo podemos lograr cuando nosotros nos dejamos trabajar por el Señor por medio de su Santo Espíritu. De lo contrario, no, porque pues salir de nuestra zona de confort nos va a resultar difícil, ¿sí? Ahora bien, el Señor por medio de Pablo nos deja cosas importantes en esta parte de la palabra, y para que la recordemos, el Señor por medio de Pablo nos deja que un modelo de ministerio debe ser centrado en Cristo, debe ser impulsado por el Espíritu y debe ser orientado a la edificación y a la expansión del reino. Son cosas importantes que tenemos que tener como creyentes. En nuestra meta es trabajar para el Señor, pero centrados en Él, guiados por el Espíritu y orientados al crecimiento de su obra, ¿sí? Y lo segundo, que el cuerpo de Cristo no necesita voces silenciosas, necesita ministros que vivan por lo menos con humildad, llenura del Espíritu Santo y una visión. Voces silenciosas, aquellos pues que sencillamente les da miedo hablar, ¿sí? Saben que tienen que hacerlo, pero pues no lo hacen. Dejémonos utilizar por Dios y guiar por su Santo Espíritu, y verdaderamente vamos a tener la posibilidad de poder hablar, ¿sí? Cuando nosotros nos dejamos trabajar por el Señor, Él nos da la fuerza, Él nos respalda, Él nos dota, Él nos capacita, y si hay temor, nos los quita. Tengamos claro esto: somos siervos del Señor Jesús y trabajamos para Él. Debemos ser instrumentos para el crecimiento de su iglesia, guiados por el Espíritu Santo y obviamente con un propósito de predicar la palabra. Mis hermanos, pues el Señor, esto es lo que nos permite poder entender y lo que Él quiere de nosotros, que tengamos claro como creyentes, para servirle de una mejor manera y que podamos tener un ministerio eficaz y que sea para su gloria. Acompáñenme a orar. Querido Dios, Padre bueno, te damos gracias en esta mañana porque hoy tú nos has mostrado, Padre Santo, que sencillamente quieres siervos que sean instrumentos en tus manos. Nos has dado la instrucción de poder ser esas personas, Señor, que llevan tu palabra donde quiera que van, que son guiados totalmente por ti por medio de tu Santo Espíritu, y que estamos dados, Señor, es para el crecimiento de tu obra, para el crecimiento de tu iglesia, para ayudar a otros, Dios, al fortalecimiento y al crecimiento, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por la vida de Pablo, gracias porque sencillamente, Señor, tú nos lo das claro todo, Señor,
Permite que nuestro corazón pueda entender esta verdad y que tomemos la decisión de dejarnos trabajar y moldear por tu Santo Espíritu. Te rogamos que cada día nos lleves en nuestro diario vivir a poner en práctica, Señor, el ministerio que nos has dado, Dios, y a poder tener un objetivo claro, que es llevar el Evangelio donde quiera que estemos. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.